Bien, así entramos. Hacemos de cuenta que entramos bien en el programa, ¿viste? Como si fuera a las 10. Muy bien, Ah, voy a conectar. muy bien. Y estamos conectados ya con nuestro querido compañero inseparable de las mil batallas, Claudio Serra Brown, desde la ciudad de Yecla, Murcia, España. Y bueno, acá estamos apenas por una confusión, pero bueno, ahí tenemos a nuestro maestro, que lo habíamos escuchado en un poema diario del gran poeta, si no me equivoco, Esquilio, de Grecia, ya que está en las Olimpiadas, ¿no? Esquilio Esquilo, era, sí, sí, sí. ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Buen- Claudio? Buenas noches, Marcos. Buenas noches a todos los oyentes. Un fuerte abrazo desde España y con calor. Vamos a ver que digan por dónde están y si tienen calor o frío. Vamos a ver cómo está el mundo. La única que está bien es la gata. La Maki está tranquila porque ya sabe que la mejor manera de pasar el calor es descansar y estar echada en sus almohadones. Y de momento que estábamos hablando de Grecia, ¿no? En el año 776 antes de Cristo y el 393 de nuestra era, en en el siglo XIX, se lanzaban los Juegos Olímpicos en la antigüedad del siglo octavo. Pero, Claudio, yo creo que si se levantaran los que armaron los Juegos Olímpicos hoy, les daría vergüenza porque ver millones de niños que están muriéndose de hambre y gastar dinero en armar los Juegos Olímpicos gastando dinero inútilmente en ciertas cosas, en la preparación, no, pero tanto dinero. Yo creo que los Juegos Olímpicos tenían otra, ¿cómo se dice? Otro efecto, ¿no? Tenían otro interés, que era el de unir los pueblos del mundo en paz y que no hubiera desigualdad. ¿Qué opinas de aquellos juegos a los de hoy? Tú que conoces bien la historia de Grecia, Claudio. Bueno, en Grecia los Juegos Olímpicos era una forma de confraternización con los pueblos de al lado, que en general, como siempre fue en la historia humana, los pueblos de al lado siempre son los enemigos que se pelean los unos con los otros. Las Olimpiadas pararon muchas rencillas, unieron bastante la idea de la Confederación Helvética de Grecia. Después, el culto a la salud, a la alegría y a la primavera, que eran los Juegos Olímpicos, al ejercicio y a la vivacidad, fue muy útil porque fue una cura de salud de todas las guerras, de todos los dramas que se vivían. Piensa que también en la antigüedad también había pobreza, lógico. La pobreza es una condición que acompaña a toda la humanidad, desde nuestros ancestros de las cavernas. También eran pobres, solamente comían cuando podían Mm. encontrar comida. Por eso muchas veces morían, porque de hambre se comían alguna valla
alguna almendra amarga y se quedaban envenenados, ¿sabes? Y así fueron conociendo las plantas para ver cuál era comestible, a fuerza del error que muchas veces llegaba a la muerte. El, las competiciones griegas en este siglo, bueno, en el siglo XX, se revivieron con ese espíritu de fraternidad que tú dices. Pero el espíritu de fraternidad realmente fue siempre contrastado con la realidad, como vemos ahora. Hay países en guerra, hay regiones enteras en conflicto, caso Ucrania y caso Israel contra los cohetes que le tiran y la agresión sin fin que vive. Y entonces es muy duro el mundo para ese sentido. Los niños con hambre siguen estando en todos lados. Incluso en Argentina, que alimenta a 400 millones de personas tiene el 50% de pobres, una cosa alucinante, que no se sabe cómo han llegado a eso los gobernantes, ¿verdad? Ya. Sí, lo que vemos es una desproporción a lo que era el fin de las Olimpiadas con el mercado, ¿no? de la mejor televisión, la mejor escenografía, gastar millones, así por ejemplo, sí, me pareció muy bien Celine Dion, que regresara la cantante, pero a mí personalmente es una cantante que me gusta, Lady Gaga, pero no me gustó para nada porque estaba haciendo playback y cobra, creo que fueron 3 millones o 4 millones de dólares para estar ahí en las Olimpiadas. Eh, es una, ¿cómo se dice? Es una cachetada a la humildad. Pasó con Shakira en la Copa América, 2 millones de dólares para cantar en playback y no sé qué dejó. 7 minutos que enfrió el partido. Bueno, todo. Es decir, este tipo de cosas, ese dinero, ¿no? El Comité Olímpico, que serían los que tendrían que defender la hegemonía, la historia de los Juegos Olímpicos, decir, a ver, la organización, el Comité Olímpico, con el gobierno que se encarga de organizar en cada país, van a donar tanto dinero para erradicar el hambre en el mundo. Sería genial, fabuloso, y la gente estaría contenta. Y Lady Gaga diría, bueno, yo voy a contribuir cantando gratis. Pero acá no canta nadie gratis, ¿eh? Acá, la verdad que, no sé, iba a decir una atrofiedad de palabra, pero yo creo que el cantar gratis lo tiraron por el váter, ¿no, Claudio? Es que hoy día no nos tenemos que olvidar que el mundo se mueve en función de grandes volúmenes de dinero, de inversión y de ganancia. Todo lo que es la publicidad redunda, según los ideólogos, en ingresos turísticos, en ingresos por la cuota de pantalla, por el copyright de las imágenes. Las imágenes las ven 150 países y entonces así eh, eh, se reembolsan toda esa inversión y ganan muchísimo dinero, porque en función del tiempo también siguen cobrando, que esa es otra. Yo diría que una celebración internacional tendría que ser de libre acceso, sin copyright, que todo el Exacto. mundo cantara y todo el mundo regalara a todo el mundo y por siempre su actuación. Por ejemplo, Celine Dion o Lady Gaga, que cante Lady Gaga en una ceremonia interior de Estados Unidos, que creo que fue la asunción de un presidente, no me acuerdo ahora, me parece bien, ahí tiene que cobrar. Pero qué bueno que sería que todas las convenciones internacionales sean absolutamente abiertas al mundo y gratuitas. Que acordémonos que nosotros somos la generación de Internet. Internet empezó siendo gratuita, libre y de libre circulación. Cada Ay, vez los grandes negocios la van cercando y la van monetarizando de modo que no haya posibilidad de moverse si no pagas, por ejemplo, ¿viste?
Exacto, no, muy bien, lo has explicado muy bien. Esto no es política, sino simplemente una reflexión para la gente libre, porque estamos en un medio de comunicación donde la libertad de expresión y el respeto, nosotros respetamos, y sobre todo los atletas, ¿no? Que van a poner lo mejor de ellos para esta competición, pero nosotros reprochamos en una cierta forma a la organización por no tener en cuenta ciertos detalles que son detallones grandes. Y no sé si los anillos de la Olimpiada o la organización pedirle a estos países que están enfrentados, porque todos somos hermanos, y están enfrentados en una guerra, haber contribuido para que se parara, para que se frenara. Pero bueno, ya esto, viste, ese es otro problema, Claudio. Vamos a la... Mira, Sí, dime. te quería un detalle solo de la cuestión de estas grandes eventos transmitidos a todo el mundo. El problema es un problema técnico. Lady Gaga o Celine Dion, no sé si cantaba en vivo, en directo, es muy posible que sea playback. ¿Por qué? Porque hay un problema de técnico de que si hay algún inconveniente en ese momento, se interrumpe la transmisión para 150 países. Entonces, los técnicos con buen criterio dicen, vamos a curarnos en salud, vamos a poner un playback, todo el mundo la conoce a Lady Gaga, todo el mundo la conoce a la hermosa, a la esplendorosa Celine Dion, que dio una versión del himno al amor preciosa. Me acordó y me emocionó tanto escucharla porque la veía a Edith Piaf cantando, ¿verdad? Pero que sea en playback tiene que ver con el espectáculo. Acuérdate que el pebetero, la llama, cuando se inflamó por el arquero aquí en Barcelona en el 1992, la llama era automática. Cuando pasaba la flecha por encima de ella, el ingeniero de turno le Mm. daba al botón y se encendía como una hornalla. Eso son cosas casi más de la escenografía, cosas de la puesta a punto de lo que son las obras de teatro, porque esto ha sido una obra de teatro en la calle, una performance. Sí, no, no. Y gracias por esta explicación. Quiero aclarar que Claudio Serra Brown trabajó para Televisión Española, para el exterior, en los estudios de Valencia, y sabe bien lo que es la preparación, como por ejemplo nos dio el tip de por qué posiblemente cantó en playback Lady Gaga. Yo vi por los movimientos que Celine Dion parece que cantó en vivo, cantó en directo. Es muy Eh, posible porque para ella esto es casi la cúspide de su carrera y de su lucha contra la enfermedad, esa enfermedad de endurecimiento muscular la tiene desesperada de hace 4 o 5 años y que la está venciendo a fuerza de voluntad. Es una enfermedad rara, de esta que se endurecen los músculos de la garganta y de las extremidades, pero a ella la garganta es su instrumento. Así que, pobrecita Celine Dion, ¿cómo habrá sufrido estos años con esta imposibilidad de cantar y dar esas notas agudas de soprano tan hermosas que tiene tan finas, tan elegantes? La responsabilidad técnica de los técnicos, ¿no? Tú como has estado en producción y todo esto, eh, ¿cómo se prepara las personas que están detrás de la pantalla, detrás de las cámaras, del audio? Tienen que tener ¿cómo se dice? Una concentración, ¿no? Impresionante. Eh, Tienen que descansar antes, eh, toman valeriana, toman manzanilla, tratan de estar tranquilos para... ¿cómo ves tú el trabajo de estos grandísimos técnicos que ayer mostraron una capacidad increíble, ¿no? Bueno, un evento así importante se planea durante un año o más. Desde que fue elegida París como sede olímpica, ya están trabajando, se conforman los equipos, se trabaja en las diversas áreas que todas tienen un sistema piramidal de control
siempre hay un director, siempre hay un encargado de producción, siempre hay un director estético, un director de arte. En todas por ejemplo, los bateaux mouches, los barcos que circulaban por el Sena, tenían su productor. El público, la distribución del público también, las cámaras, por supuesto, los enlaces. Hay un ejército de técnicos que está detrás de un trabajo así. No, después, la parte artística, tengo también experiencia de esto y es un poquito más risueña y más al voleo, de acuerdo a las voluntades de cada uno. Cada artista tiene su propia, digamos, puesta en escena antes de entrar a las bambalinas, a las tablas. En bambalinas, muchos besan un pañuelo amarillo, muchos se persignan, muchos toman un vaso de agua, otros piden otras cosas, otros se encierran en el camerín para rezar, prueban la voz, por supuesto, porque además de, aunque sea la voz esté defendida por un playback, igual el cantante tiene que cantar y esa voz en vivo también se graba. Y es muy posible con el permiso del cantante, que a veces se superponga la banda original en ese momento, porque salió bien, porque puede haber muchas cosas, puede pasar muchas cosas. Entonces, por eso se cuidan en salud, se curan en salud y previenen todo tipo de problemas. Los artistas tienen unas costumbres pero increíbles. Yo, por mi trabajo, he estado en los camerinos, en las bambalinas, en los pasillos donde se prepara todo tipo de artistas, rockeros, cantantes de ópera, funambulistas, todo hemos hecho muchos trabajos y todo es lo mismo, concentración, concentración, algún rezo, y si no es rezo a Dios, porque no cree en Dios, pues es rezo a su madre, a su familia, a sus seres queridos. Siempre está la parte espiritual adelante de todo y es la que lleva todo. Increíble, qué gran explicación, Claudio. Bueno, hoy en la parte literaria, ¿de qué no vas a hablar? ¿Qué no vas a traer hoy? Bueno, hoy me voy a América porque tengo aquí a Rubén Darío, pero si quieres, vamos a hablar primero del mundo de ese entonces, del final del siglo XIX, 1880, 1900, 1890, 1900, que es cuando Rubén Darío hace su magnífica contribución, su inmortal contribución a la poesía en español en todos los ámbitos de América y de España. Rubén Darío nació en 1867 en León, la ciudad de León, en Nicaragua, y falleció en 1916. También volvió a su ciudad natal para morir una vez enfermo. Él estaba en Europa en ese entonces, cuando salió su enfermedad, cuando se sintió mal, muy mal, ya volvió en esos años, 1915 y 1916 falleció. Rubén Darío fue el máximo representante del modernismo. El modernismo es un movimiento literario que nació después de la guerra de las colonias, de la guerra de Cuba. Ahí ese final de siglo tan tremendo que fue y la amargura que sucedió después de la guerra con Estados Unidos, nada menos. Cualquiera se mete con Estados Unidos. Sí, Bueno, pues España en esa época, con unas maniobras que hubo, evidentemente, las políticas ya se sabe que está llena de maniobras. Estados Unidos le declaró la guerra a España porque España estaba floja, estaba muy floja en aquel entonces, no podía mantener esas tres o cuatro eh,
colonias que tenía, realmente eran antiguas colonias, pero hay que considerar que, que siempre los pueblos americanos fueron ciudadanos españoles, cosa que otros imperios en el mundo no actuaban así. Ya desde la época de Isabel la Católica, se consideraba a los súbditos ciudadanos de la metrópoli, ciudadanos de España. Bueno, Rubén Darío, por supuesto, con su infatigable lectura que hizo ya desde niño, siempre fue un poeta, siempre eligió la vida de poeta. También fue periodista y diplomático nicaragüense. El gobierno de Nicaragua lo envió como embajador y representante de la cultura a muchos países de América y a muchos países de Europa, entre ellos España y Francia. Lo que tiene la labor de Rubén Darío es que al viajar y al exportar su poesía y la cultura de donde iba, viajaba a Chile, viajaba a Argentina, estuvo trabajando en el periódico La Nación de Argentina, todas esas relaciones fueron las que armaron el movimiento modernista, porque todos se entusiasmaron con esas formas nuevas, más fluidas del modernismo. Antes la poesía era un poco demasiado rítmica, demasiado anquilosada, y habían cambiado los tiempos, y se venía el siglo XX encima. Entonces el modernismo fue un soplo de aire fresco que gracias a las tertulias y a las recitales, porque Rubén Darío fue uno de los primeros poetas viajeros que tipo artistas de teatro, que iban, llenaban los teatros y recitaban poesías por todos lados, no solamente en los palacios oficiales, que también era recibido, sino en las plazas de toro, en teatros, en las mismas plazas de los pueblos. Fue así que levantó él, Rubén Darío, levantó la pasión por la poesía, la pasión por las nuevas formas, las formas libres que él invitaba a seguir a todos. Bueno, hay muchos autores que tomaron contacto con él, entre ellos estuvo las tertulias, hubo una cantidad de bares en Madrid donde se reunieron los escritores de aquella época. Por ejemplo, tenemos el bar, el Café Colonial de Madrid, que en aquella época, hablamos de 1908, 1908 por ahí, hasta el 18, 20. Bueno, ya vemos que no solamente estuvo Rubén Darío por allí, allí estaba la tertulia, la dirigía Rafael Cancinos Asens, un catalán, un español cultísimo, que, que repartía, digamos, los temas en aquella café colonial de Madrid. Y entonces ahí iban Guillermo de Torre, que fue después no solo poeta, sino un compilador de muchos poemas de otros compañeros y autores, Juan Larrea, uno de los más fervientes seguidores del ultraísmo, que fue otra de las corrientes poéticas que se hicieron en ese momento. Mucha gente, Pedro Garfias, Xavier Bóveda, muchísima gente. Y aquí en este café colonial, que venía de Suiza, lo vemos al joven Borges, que lo había conocido a Cancinos Asens en Barcelona, y va al café colonial con su hermana, con la hermosa Nora Borges, jovencísima y hermosísima. Por supuesto que entonces en ese ambiente de tertulia artística
no solamente se admiraba la belleza de las poesías, sino la belleza de una hermosa dama como señorita, como Nora Borges. Guillermo de Torres inmediatamente se enamoró de ella, noviaron y fue su marido toda la vida. Guillermo de Torres se fue a Argentina con ella y allí colaboró con la famosa editorial Losada, que la editorial Losada es, para quien no la conoce, es una especie de editorial base en el español, o sea, es anterior a todo lo otro que vino después, a la editorial Planeta, a las grandes de hace, que empezaron en 1950, 60, por ahí. La editorial Losada se fundó en 1938 por españoles en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la guerra había roto sus enlaces de trabajo con Espasa Calpe, que es una gran editorial de Barcelona. Entonces ellos dijeron, bueno, venga, Losada, José Losada, vendió su coche, vendió su casa y con ese dinero formaron una sociedad con otros, entre ellos Guillermo de Torre, otros españoles, e hicieron la famosa colección austral por Editorial Losada. La colección austral editó en español a cientos y cientos de pensadores, de artistas, de novelistas y de poetas en lengua castellana. Este tipo de trabajos fue lo que hizo grande y lo que hizo comunicarse, ahora que estamos hablando de las Olimpiadas. Un tertuliano como Cancino Sassens, al tener entrada libre y ser festejado los viajeros que venían, entre ellos, por ejemplo, el Rubén Darío, mezclaba las culturas. La cultura en español tenía entonces un sabor diferente, era absolutamente internacional, era la primera lengua de Occidente en aquella época en cuestiones culturales. Así que, como vemos, el espíritu de la Olimpiada también se podrían hacer Olimpiadas poéticas, como también lo hacían los griegos. Los griegos inventaron casi todo en lo referente a cultura. Los juegos florales de los griegos también se revivieron en el siglo XX y también producían esos concursos. Pero nosotros hemos hecho en la sociedad un problema que es la, la excesiva preponderancia del dinero delante de la cultura. O sea que un autor que no vende se lo deja sin editar. Ese es el problema hoy día de la cultura, tanto sea en poesía como en novela. La novela solamente se publica lo que vende. Y eso habría que tener otra vez una renovación ética de decir, señores, estamos aquí por la cultura. Un libro que venda no, nos paga la edición de 10 libros que no venden, pero que son fundamentales para aprender a pensar, digamos, ¿sabes? Hoy día los libros que no venden se aburren en los anaqueles de las editoriales, los antiguos, las antiguas ediciones no se reeditan y no las encuentras por ningún lado. Por suerte que Internet está cambiando eso. Yo les recomiendo a nuestros oyentes una cosa muy buena que es Google Books. Google hace años empezó a escanear los viejos volúmenes de todas las bibliotecas, grandes bibliotecas del mundo. Así hizo en París, en Estados Unidos, en Argentina, por ejemplo, en Madrid. Entonces, con un convenio que tiene ellos están pasando a Internet volúmenes de más de 80 años, porque así entonces pertenecen a la humanidad, quiero decir, que no pagan derechos de autor. Los derechos de autor, según qué país,
oscilan entre los 60 y los 80 o 100 años algunos. Entonces, después el autor pasa a patrimonio de la humanidad y así lo puedes editar, puedes hacer una versión, puedes hacer muchas cosas con los antiguos textos, siempre y cuando se mantenga lo que decimos, el espíritu ético de reconocer el pasado, de no adulterarlo y de festejarlo, porque es la fiesta de la inteligencia que está ahí durmiendo en los libros, que espera que la abramos, ¿verdad? Increíble. Ese es Rubén Darío. Eso es lo que hizo en América. Ya, Fue por eh, todos lados. qué Estuvo bonito. en el tercer centenario como en la delegación nicaragüense a Madrid, el tercer centenario del descubrimiento de América. Estuvo en las fiestas, bueno, como decimos, los fastos y las fiestas, ahora que estamos en Olimpiada, ¿para qué sirven? Pues sirven para llevar a la conciencia de la gente a la noticia de que hay otros temas, de que existe el deporte, de que existen otros deportes que uno desconocía prácticamente. Y en la cuestión de la cultura, lo mismo. Todo gran fasto cultural tiene que tener la humildad de dirigirse a todos los que desconocen los autores, desconocen esas líneas culturales para invitarlos a que se sumen a esas actividades, ¿verdad? ¿Tú piensas, Claudio, que Rubén Darío en aquella época, ¿no? Que era un poeta, él sabía que dentro de la literatura era una persona importante, que hoy en el 2024 podíamos estar hablando de él, que su espíritu estuviera aquí entre nosotros? Yo creo en el espíritu de Darío que está aquí con nosotros. No sé tú. Rubén Darío sabía que estaba haciendo una gran labor, una labor de renovación de la lengua española. Él lo sabía y sabía que los libros no se mueren nunca, los libros están ahí. Entonces, por más que las hormiguitas le mordisqueen los bordes de las páginas, los libros siempre se pueden abrir y siempre sale un aire fresco de los libros, que es lo que hablábamos antes. El olor a la tinta y al papel siempre nos acompaña. Entonces, la cultura, Rubén Darío sabía que su labor era importantísima, porque era una labor de embajador de las artes y las letras. Eso significaba que él iba a hablar lo recibían los gobiernos. Imagínate qué diferencia ahora que va un poeta por ahí que lo reciba un presidente. Eso no se estila. Ahora ni se le ocurre a un presidente perder 5 minutos de su tiempo hablando con un poeta. Por eso van tan mal las cosas, Sí, porque al cerrarse culturalmente a la gente que sueña, ellos pierden los sueños, ellos cada vez están más embrutecidos. Antes, como por ejemplo esa famosa frase de Estados Unidos, I had a dream, tuve un sueño, decía bueno, ya te lo diré, a ver si me ayudan los lectores, que alguien lo diga, el abogado de color que por la libertad y la no discriminación en Estados Unidos. Los sueños, los sueños mueven el mundo. Entonces, el tema de la poesía, ¿por qué es importante? Es importante porque es sintética, es pequeña, es cortita, nos acompaña siempre como si fuera un anillo. Y eso es bueno porque con el anillo tú puedes jugar una piedra de mar, tú la tienes como un amuleto y la llevas encima siempre. Si es de cuarzo, mejor, ¿verdad? ah, Y entonces tú ahí vas desgranando pensamientos cada vez que tocas tu amuleto. Pues la poesía es lo mismo.
uno tiene un poema que es un amuleto y cuando se siente mal, cuando se siente triste o apesadumbrado por la rigidez de las cosas en el mundo material, vas siempre, tienes que hacer siempre ese, ese consejo que es un minuto de poesía. Un minuto de poesía cada día puede cambiar nuestro mundo. Entonces, y a la larga, si todos hiciéramos eso, cambiaría la forma de entender el mundo. Todo el mundo cambiaría. ¿Por Ya, qué? Porque lo que te digo, los gobernantes del mundo hoy día no leen poesía. Por eso van las cosas tan mal. exacto. Como dices tú, un minuto de poesía puede cambiar, ¿no? El mundo. Tienes toda la razón. Ahora, ¿por qué se han marcado épocas, ¿no? En el sentido, Rubén Darío y la generación del 98. ¿Por qué lo marcan así como otro tipo de año? Porque, bueno, 1898 fue la caída de las colonias, la pérdida de las colonias que las ocupó militarmente Estados Unidos, las últimas colonias eh, españolas, entre ellas Filipinas, que está en el otro lado del mundo. Y y entonces ese estado de cosas fue ahí cuando llega Rubén Darío a América, a España y revoluciona toda la cultura, la despierta. La cultura estaba, estaba ensimismada, que se dice, estaba metida en sí mismo, España se estaba metiendo en sí misma, se estaba olvidando de su gran labor con el idioma. ¿Por qué? Porque el idioma es algo vivo. El idioma lo defiende un niño cuando habla con ese gracejo de cualquier país de América. Fíjate cómo juegan, qué palabras dicen, fíjate con qué gracia las están inventando a veces. Ese es el idioma se defiende así. El idioma se defiende dejándolo correr, como los anillos y las canicas de los niños. Los niños inventan el idioma y después se deciden a leer y entonces ahí se prometen ser un gran poeta, ser un gran novelista, ser un gran científico, porque esas son las promesas que le salen a los niños cuando leen un libro. Además, casarse con su vecina, por ejemplo, eso también, también lo aprenden en los libros porque leen historias de amor, lógico. No sé si, yo no quiero hacer comparación porque dicen que las comparaciones son odiosas, pero sí cuando veo una pintura de aquella época y veo una pintura ahora, no es lo mismo. Y cuando los poetas de aquella época escribían, mostraban su pasión en la letra, para mí era ver igual, era ver como un cuadro, era como ver una tabla donde están los colores para pintar y ellos la tinta para escribir. ¿Qué cambió de aquella época a hoy? Hoy hay poetas, pero no logran tener la conexión como en aquella época, igual que los pintores, ¿no? No sé si es un pensamiento mío un poco oído, ¿no? No, tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver con la complejidad del mundo que vivimos. Mm, El arte, las vanguardias de principio de siglo, cuando nació en 1899, el 31 de diciembre, empezó el siglo XX, nada menos, y todo el mundo creía que iba a ser la gran solución de todos los males de la humanidad, porque se entreveían muchas cosas. Los artistas siempre estuvieron intentando adivinar el futuro, adivinar por dónde van las cosas, no solamente en cuestión estética del uso de los colores o el uso de los adjetivos o las metáforas, sino qué será de la humanidad, qué será del hombre en el futuro. Y entonces por eso empezaron las vanguardias. Las vanguardias vieron las máquinas, vieron la industria, vieron los nuevos productos químicos, vieron todo lo que nacía con el siglo XX
Entre ellos, algo tan común para nosotros como la lámpara eléctrica. Prácticamente fue en 1900 cuando se difundió por todo el mundo. Muy pocos años antes, Edison la había perfeccionado, después de 400 experimentos, que se dice poco. El taller de Edison todos los días apuntaba sus nuevos filamentos para la lámpara eléctrica porque se le quemaban todos. Tenía que encontrar uno que pudiera resistir ese golpe de la electricidad, hasta que encontró el filamento de tungsteno. Ahí fue la lámpara eléctrica. En la Exposición Universal de París se iluminaron las calles con lámparas eléctricas. La gente estaba asustada directamente, no sabía qué era eso. Y entonces el arte empezó a transformarse también en eléctrico. El arte metió los dedos en el enchufe ahí. Se hizo el cubismo, se hizo todas las corrientes abstractas en pintura. La pintura siempre fue en aquella época una protagonista, una adelantada también, por la cuestión de que la pintura no maneja lenguaje, sino maneja lenguaje cromático, o sea, lenguaje de formas y colores. Todo el mundo, aunque hable en otros idiomas, puede entender o le puede resultar intrigante un cuadro. En aquella época es lo que pasaba. Los cuadros de Picasso, los cuadros de los artistas de principio de siglo, de cubismo, eh, rompían con todo lo anterior. No dibujaban una chica, una dama, hablando con un amigo a la sombra de los árboles, como era el clasicismo anterior, como eran las hermosas imágenes del siglo XVIII y XIX. Esto era diferente. Esto era intentar retratar con arte la convulsión que había en el mundo con las nuevas tecnologías, porque todo explotó. Al estar la energía eléctrica cubriendo todos los horizontes de la Tierra, porque fue así, los cables empezaron a cubrir a todo el mundo. Entonces ese frenesí que era la industria, el arte lo intentó retratar también. Por eso después bueno, que el ultraísmo fue una sucesión de poesía muy rompedora, incluso renovadora del modernismo. O sea, el ultraísmo, que lo trajo Vicente Huidobro, el gran chileno, a Madrid también, a las tertulias que digo, a las tertulias del café colonial. El ultraísmo empezó a ser abstraccionismo en la poesía. Entonces la poesía se convertía en una metáfora, casi se podría decir, en una emoción contradictoria, tan contradictoria como la blancura caliente o, o el estruendoso silencio, digamos, todas cuestiones que, que a la gente la descolocaban mucho. ¿Pero por qué? ¿Qué quería el arte? El arte quería avanzar y adelantarles a los oyentes lo que estaba por venir, porque el arte siempre estuvo adelante de la ciencia y la técnica, siempre. Ahora, con este siglo que tenemos, ya te digo, ni los gobernantes leen poesía, pues el arte está como discriminado. Le han dado un codazo en la cara y se quedó detrás porque le sangra la nariz. Y entonces no sabe qué hacer porque esta gente es muy grosera, no sabe pensar y no le gusta hablar de pensamiento. Ese es el problema. Hoy día el arte está como rezagado, lo han dejado, ¿sabes? A pesar de que se venden de a millones y millones y millones en los mercados de arte, ¿sabes? Pero todo eso es negocio. Claro. Y lo que intenta siempre el negocio es convertir todo en negocio.
y cosa que no puede ser. Qué increíble. Eh, Tengo entendido que en Argentina se bautizó con su nombre una estación del ferrocarril General Urquiza, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y en España una estación de la línea 5 del metro de Madrid llevan el nombre, ¿no? de la estación. Es decir, ¿qué pensará la gente cuando baja en esa estación o dice, te tienes que bajar en la estación Rubén Darío? ¿Pensarán de que era un poeta o pensarán que era un hombre? Porque no creo que hoy tengan el mismo pensamiento de hace 50 años atrás. Claro, nuestra infancia, Rubén Darío se leía en las escuelas. Hoy día creo que también se sigue leyendo algo, pero, pero el problema es que hoy en muchas escuelas de todo Occidente, el alumnito, digamos, de secundaria sabe que tiene aprobadas esas asignaturas. Si no son asignaturas muy importantes, las tiene aprobadas, son casi para ir y charlar un poco y nada más. O sea, ese es el problema, que hasta en la educación no se le da mucha importancia. Por ejemplo, la literatura tendría que ser enseñada en las facultades de ingeniería, la poesía especialmente, porque los ingenieros, Tesla, por ejemplo, era un poeta. Muchísimos ingenieros fueron geniales gracias a la inspiración, y la inspiración es poética. No hay otro tipo de inspiración en el hombre. Siempre está detrás la musa de delicadas manos, como decía la Odisea, ¿no? Ya, Esa musa que descorre los velos de la aurora. Pero eso es lo que habría que hacer. Habría que dar una asignatura de poesía en todas las facultades del mundo directamente, y que no sea gratuita, que tengan que dar alguna comprobación de que han participado en ese trimestre, de que han tomado nota, de que han prestado atención, que hagan por lo menos una redacción nuestros futuros ingenieros y doctores. A ver qué ya. pasa. Sería un gran experimento social. Te están saludando, bueno, nos están saludando y sobre todo felicitando por recordar a Rubén Darío, Marilyn Monte desde Guapila, Costa Rica, y Nidia desde la ciudad del este de Paraguay. Dice, Claudio, me encanta cómo tú has explicado la vida de este gran poeta, escritor. ¿Podrías explicarle a la gente qué escribía? Si, cómo eran sus poesías, su escritura, a qué se refería? Un abrazo desde Paraguay. Muchas gracias, un saludo afectuoso. Todos los aspectos de la poesía de Rubén Darío son preciosos, porque él escribía a través de las vivencias que tenía, y como decimos, que vivió en muchos sitios. La primera escapada de Nicaragua se fue a Chile, de ahí se cruzó a Argentina, entabló trabajo en el periódico La Nación. Después La Nación lo nombró, como hacía con otros literatos, inmediatamente los nombraba colaboradores de La Nación. Por eso en el periódico La Nación de Argentina trabajaron todos, desde Borges, Rubén Darío, todos los grandes que pasaron por Buenos Aires tenían una página ofrecida por La Nación para que escribieran allí. Rubén Darío publicó muchas cosas, publicó cosas sobre su vida, sobre las experiencias. Yo en este libro, que es de Editorial Losada, es mi viejo libro de Rubén Darío, lo tengo fechado en 1973. Cumplió 51 años. Tengo muchas poesías marcadas. Él es un cantor del amor y de la esperanza del hombre, fundamentalmente de la esperanza del hombre, de la esperanza de ser mejor, ¿sabes? Ya, ya. Yo ahora te voy a leer algún poema, porque hay tanto de Rubén Darío y tan bonito. Aquí tenemos
tenemos, yo te voy a decir, a ver si encuentro la fecha, fue en 1900 este poema, es que se titula Canto de Esperanza, mírate, para nuestros oyentes. Rubén Darío, Canto de Esperanza, dice así. Un gran vuelo de cuervos mancha el azul celeste. Un soplo milenario trae amagos de peste. Se asesinan los hombres en el extremo este. ¿Ha nacido el apocalíptico anticristo? Se han sabido presagios y prodigios y se han visto y parece inminente el retorno de Cristo. La tierra está preñada de dolor tan profundo que el soñador imperial, meditabundo, sufre con las angustias del corazón del mundo. Verdugos de ideales afligieron la tierra. En un pozo de sombra la humanidad se encierra con los rudos molosos del odio y de la guerra. Oh Señor Jesucristo, ¿por qué tardas? ¿Qué esperas para tender tu mano de luz sobre las fieras y hacer brillar al sol tus divinas banderas? Surge de pronto y vierte la esencia de la vida sobre tanta alma loca, triste o empedernida, que, amante de tinieblas, tu dulce aurora olvida. Ven, Señor, para hacer la gloria de ti mismo. Ven y con temblor de estrellas y horror de cataclismo, ven a traer amor y paz sobre el abismo. Y tu caballo blanco que miró el visionario, pase y suene el divino clarín extraordinario. Mi corazón será brasa de tu incensario. La fecha dice 1904. Este es un poema típico de Rubén Darío, donde su ritmo de declamación, porque él cantaba a viva voz, acordémonos que en estas épocas prácticamente no había micrófono en ningún lado. Entonces, él llegaba a un teatro, llegaba a una plaza, a un recinto, y cientos de personas lo estaban escuchando y tenía que gritar y tenía que hacer entender los versos. Los versos todavía tienen un ritmo y tienen unas terminaciones en rima que él en muchos poemas las va dejando atrás porque tiene otras herramientas, por ejemplo, los micrófonos. Los micrófonos es muy importante. Lo que hablábamos de las Olimpiadas, sería imposible hacerlo, ¿verdad? Si no existiera el sistema microfonal. Pensemos que en esta ceremonia hubo, no te exagero si te digo, cientos de micrófonos conectados a la señal que sale después para las pantallas. Vamos, podemos leer muchos poemas de Rubén Darío. Es es tan lindo y tan llevadero, ¿sabes? Te hace bien leerlo. Es algo que te deja bien, que es lo que decíamos sobre el arte moderno, que a veces te angustia mucho. Ese es el problema del arte moderno, que está acostumbrado a retratar la complejidad de este mundo y a angustiar al espectador. Entonces el espectador al final sale corriendo, se va de las exposiciones. Eso empezó a principios del siglo XX con los Dada, el movimiento de Dada, que fue un movimiento rompedor total. Invitaban a la gente a una exposición y los cuadros estaban tapados con lonas. Pero entonces en el momento en que se llenaba la sala, abrían unos sacos con ceniza de arriba del techo y llenaban a toda la gente de ceniza, que por supuesto se iba despavorida. Bueno, esta es una exposición de Dada, por ejemplo.
digamos, los movimientos de vanguardia hacían todo tipo de locuras para despertar a la gente y para que se plantee qué estaba pasando en el mundo. Recordemos que en 1914 empieza la Primera Guerra Mundial. Bueno, sí, hasta ese entonces la guerra más terrible que hubo en la humanidad. ¿Por qué? Pues porque murieron prácticamente gente, toda una generación. Los jóvenes tenían 18 años, 19 años que iban a la guerra y morían a cientos de miles y millones. Se calcula que 12 millones de soldados murieron. O sea que morían en las trincheras. Y esa generación entera en Europa falta. La generación de los nacidos justamente el principio del siglo. Mira qué esperanza que trajo el principio del siglo, que esos jóvenes después tuvieron que ir a las trincheras. También murieron muchos artistas en las trincheras de la Primera Guerra. Un escultor que me viene ahora a la memoria, pero no lo voy a decir el apellido porque no me acuerdo si está correcto. Ya lo buscaré y ya les diré. Y eso fue, digamos, lo que alejó un poquito al arte de la gente. Ver que el arte era incapaz de frenar la locura humana. Claro, es un trabajo un poco pesado que le dan al arte, que se haga cargo el arte de frenar a la locura humana. Yo creo que tendría que ser la gente que se haga cargo de frenar a los locos. El arte puede ayudar, pero el arte es, ya te digo, el codazo que da el gobernante al artista se lo da en la nariz y lo deja sangrando. Y no lo quiere en su comitiva. No lo quiere en su comitiva. Ese es el drama del arte hoy día. Y ha pasado desde todo el siglo XX prácticamente. Hay muchos trabajos hermosísimos de Rubén Darío. Aparte de la generosidad que tenía él de cantar, a sus compañeros de poesía, de leer sus obras. Por ejemplo, aquí encuentro de 1900, justo del 1900, porque él vino a final de siglo XIX, vino a España. En en el año de 1900 le dedica un poema a Juan Ramón Jiménez, el hermoso teórico de la poesía pura en España, porque claro, Juan Ramón Jiménez fue el maestro de la generación del 27, casi se puede decir, de una de las líneas de actuación de la generación del 27. Y este poema de Rubén Darío, saludando a su amigo Juan Ramón Jiménez, dice así: Tienes, joven amigo, ceñida la coraza para empezar, valiente, la divina pelea. ¿Has visto si resiste el metal de tu idea, la furia del mandoble y el peso de la masa? ¿Te sientes con la sangre de la celeste raza que la vida con números pitagóricos crea? Y, como el fuerte Heracles al león de Nemea, a los sangrientos tigres del mal darías caza. ¿Te enternece el azul de una noche tranquila? ¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila cuando el ángelus dice al alma de la tarde? Tu corazón las voces ocultas interpreta. Sigue entonces tu rumbo de amor. Eres poeta, la belleza te cubra de luz y Dios te guarde. Qué hermoso el Rubén Darío. Oh, qué bonito. Pensar que aquí algunos otros, especialmente algunos de la generación del 98, lo criticó,
criticó el modernismo, porque claro, siempre los cambios producen críticas y producen resistencias, lógico. Hay algún gran poeta español que criticó el modernismo, que no le parecía superfluo esos cambios. Bueno, pues ya vemos que el modernismo de Rubén Darío hizo un gran empujón al arte en toda regla que inundó el siglo XX, porque las vanguardias de principio de siglo alimentaron todo el siglo XX. Sí, sí. Ahora en este siglo XXI todavía las cosas no están muy claras, no se sabe qué va a pasar con el arte, pero si el arte se, se, se amiga y la convence a la inteligencia artificial de ser buena, el arte tendrá gran futuro. Ahora, fue, ¿cómo se dice? Respetado en su país, en el sentido, en aquella época reconocido como un gran poeta, o al salirse es cuando encuentra su delirio escribiendo, ¿no? Su forma. ¿Lo consideraron un buen poeta en aquella época o después de muerto reconocen que Rubén Darío era un genio de la escritura? No, en Nicaragua él intentó, te hablo de por ahí por 1890 y, espera, sí, 1895 por ahí. Él intentó, bueno, habló con el gobierno para crear una representación del arte en itinerante que vaya por los países de América y Europa. Su conocimiento del francés y su lectura de los grandes de Francia hacía posible que él pudiera ser embajador. Pero como ser embajador, la cédula de embajador es una cuestión política también, no se la dieron. Entonces, él buscó otras formas de trabajar. Por ejemplo, en el periódico La Nación lo mandó de corresponsal a España en 1898, 1899 llega a España. O sea que él ya empieza a trabajar y ya empieza con sus contactos de amigos artistas de toda América a cartearse y por supuesto cuando vemos que entra en la tertulia de Cansinos Asens en Madrid, conoce a todo el mundo. Hasta Borges se fue de Suiza, vino de Suiza con la hermana, pararon en Madrid y lo primero que hizo fue presentarse allí en la tertulia de Cansinos Asens. Así se conocen y así la influencia de Cansinos Asens en Borges es notable y él mismo lo dice. Uno de sus maestros fue Cansinos Asens, otro fue Macedonio Fernández, que otro día hablaremos de él, Ya, que era amigo de su padre y abogado, y un filósofo. Él lo influyó mucho también. Pero lo que es bueno de Rubén Darío es que él empezó a ganarse la fama viajando y recitando y presentándose en todos los países americanos. Y curiosamente, en aquella época, la cultura y la gente de letras era muy bienvenida en los gobiernos. En Chile lo recibieron como un embajador, en Buenos Aires también. Entonces, y los viajes que hizo a otros países, que ahora no los tengo apuntados en la memoria. En esa ya, época, ser hombre de letras era casi una obligación de los gobernantes de tener gente de letras en sus filas, como consejeros. Hoy día los consejeros son todos unos tecnócratas que mm, no saben quién es Rubén Darío. Ese es el problema. ya. Ahora, ¿piensas, Claudio, que su obra quedó inconclusa al fallecer a los 49 años, donde podía haber vivido unos 30 años más o 35 años más, haber dado mucho más a la literatura, porque murió jovencísimo, 49 años?
Sí, él murió demasiado joven. Él estaba ya enfilado para ser uno de los grandes de la literatura de todos los tiempos. Le faltó la tranquilidad que da la veteranía que se gana a partir de los 50 años, más o menos, que entonces el artista empieza a, a recapacitar sobre su obra y empieza a plantearse los retos más difíciles, que es el tratar de ser un poco el oráculo de la sociedad, de cómo está la sociedad, de pintar y de hacer un retrato al corazón humano que sirva para todos, que todos lo puedan leer y todos se encuentren retratados o identificados con ese retrato humano que hace el poeta. A él le faltaron años, sí, sí, claro, pero fue la salud lo quebró, Sí, la sí. salud. No tuvo hijos, ¿no es cierto? Sí tuvo, creo Sí que que 12. tuvo, sí, sí que tuvo. Lo que pasa es que no sé si se casó, pero sí que tuvo. Si en la primera salida de él de Nicaragua fue por un problema, bueno, que su novia quedó embarazada Ajá. y tuvo el hijo. No, no sé más en estos momentos, pero sí, sí que tuvo hijo. Lo que pasa es que no he rastreado la, el, digamos, la parte familiar de él, la parte íntima de él. Ya. No la he rastreado. Normalmente yo lo que hago en poesía, como hay tantas cosas lindas para ver, cuando leo de un autor, no me importa nada de su pasado, de su biografía. No quiero incluso saber. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas que sabes es como que te tiran unas pequeñas salpicaduras de tinta a los textos y entonces te agregan como un poco de ruido ambiente que te impide concentrarte en el mensaje, porque el mensaje hay que sentirlo con el corazón. Entonces, si estás pensando en los problemas que tuvo este autor, a veces eso es más fuerte que atender al texto. El texto te Ya. desconcentra, ¿sabes? No, estoy de acuerdo contigo. Te lo había preguntado simplemente eh, por si había, como se dice, una herencia, ¿no? La herencia literaria, ¿en qué sentido? Haber tenido un hijo que hubiera continuado los pasos de su padre. Pero yo estuve buscando en ese sentido y ha estado con dos mujeres, Rafaela Contreras Cañas, Rosario Murillo, y después su última pareja fue Francisca Sánchez del Pozo. Y ahí después, bueno, no aparece nada de hijo y esto, pero era una pregunta así, por ejemplo, de si un hijo o una hija continuaron su trabajo literario, ¿no? Escribiendo. Pero bueno, se quedó ahí. Sí, sí, él era un viajero constante. Digamos, acordémonos que el hecho de ser corresponsal con La Nación también le permitía viajar por España, por Europa, por Italia, por Francia. Él conocía y frecuentaba todos los salones y tenía una actividad desbordante. Eso también lo fatigó mucho, lo fatigó su físico, su salud. Por Ah, eso también se vio morir muy pronto. Él se adivinó que moría y se volvió a su querida Nicaragua y allí murió. Todos los autores de aquella época y muchísimos años después, casi puedo decir 60, 70, 80 años después, cantaron y admiraron y reverenciaron a Rubén Darío como el gran claro, maestro en español, porque el maestro del siglo XIX fue Becker. Gustavo Adolfo Becker fue el gran maestro del siglo XIX, pero el gran maestro
de esa llegada del principio de los 900 del siglo XX fue Rubén Darío. Su voz continuó muy fácil, te diría, hasta 1980. 80 años perduraron en lo que son las nuevas líneas artísticas, ¿sabes? Pero siempre lo que pasa con un gran autor es que los novísimos se inspiran en él, recrean sus obras y le dan otro carácter más moderno, más actual. Pero en el fondo nosotros, todos los humanos en Occidente, estamos realizando trámites mentales y trámites dentro de nuestras lenguas, puede ser inglés o español, que tienen que ver con los griegos. Nosotros seguimos pensando y seguimos haciendo cosas que los griegos nos enseñaron. Eso es en todas las áreas. Claro, que Eh, es una historia increíble. ¿Se ha hecho alguna película biográfica de él, en el sentido de una película donde se ve la vida de él, su obra, su forma de declamar y todo esto? yo no la conozco, no Sí, la he visto. yo tampoco. No sé si se ha hecho, pero mira, aquí tengo uno tan bonito que ejemplifica muy bien lo que estamos hablando de su vida itinerante, viajero impenitente, viajero Sí, por sí. todos lados. Se llama El canto errante y Mm, dice así: el cantor va por todo el mundo, sonriente o meditabundo. El cantor va sobre la tierra en blanca paz o en roja guerra, sobre el lomo del elefante, por la enorme India alucinante, en palanquín de seda fina, por el corazón de la China, en automóvil en Lutecia, en negra góndola en Venecia, sobre las pampas y los llanos, en los potros americanos, por el río va en la canoa, o se le ve sobre la proa de un steamer sobre el vasto mar, o en un vagón de sleeping car. El dromedario del desierto, barro vivo, le lleva a un mm, puerto. Sobre el raudo trineo trepa, en la blancura de la estepa, o en el silencio de cristal que ama la aurora boreal. El cantor va a pie por los prados, entre las siembras y ganados, y entra en su Londres en el tren, y en asno en Jerusalén, con estafetas y con multa, con perdón, tengo aquí una errata, con estafetas y con malas, va el cantor por la humanidad, encanto vuela con sus alas, armonía y eternidad. Este es Rubén Darío, aquí lo tienes a Rubén Darío. Armonía y eternidad era lo que buscaba viajando por todos lados y difundiendo la cultura. Te digo que si no hubiera existido Rubén Darío, nosotros, gran parte de América no tendría los poetas que tuvo después, mm. porque fueron todos inspirados por Rubén Darío. No solo eso, sino que seríamos muchísimo más brutos hablando el español, porque Rubén Darío lo que hizo fue unir los, todos los acentos del español de donde viajaba y darles elegancia y darles las palabras de cada lugar, llevarlas a otro lugar y hacerlas conocer. Esa maravilla que fue la labor de Rubén Darío es lo que nos hizo tener un idioma tan potente, un idioma que puede retratar muchísimas cosas y que gusta mucho al extranjero porque es un idioma que tiene
palabras concretas para cosas concretas, cosa que a veces el inglés, que es mucho más reducido que el nuestro, con una misma palabra tiene connotaciones, 4 o 5 significados diferentes. Tienes que ver en qué momento se dicen. El español no, el español te puede decir con perfección un matiz, un detalle, porque tiene la palabra correcta para ese detalle. Es como una vez lo vi en una charla que decían que cada país tiene una hermosura de definición de su propia vida y de su propia naturaleza. Y daban el ejemplo de los esquimales. Para nosotros, que vivimos, yo qué sé, en unos apartamentos, el esquimal debe tener una vida muy plana porque solamente hay hielo y nieve. Sin embargo, el esquimal tiene 20 maneras de decir blanco, porque el blanco de los esquimales saben muy bien cuando el blanco está cambiando de acuerdo al clima o de acuerdo al movimiento del viento, y entonces tiene cada palabra de blanco para un determinado blanco de su naturaleza hermosa y profundísima y desconocida, ¿no? Qué increíble, qué increíble. Es decir, es cómo la poesía, la literatura entra en el mundo y hoy, claro, es como decías tú, no le damos la importancia que tiene que tener, no solo por la educación, sino por la forma de hablar bien, sobre todo lo que hablamos castellano, ¿no? Y mostrar lo que era esa literatura eh, romántica o de la expresión que quería hacer el escritor para darse a conocer en el mundo. Qué mal que El, tratamos la literatura, Claudio, qué mal. hay mucho por corregir, pero la mejor manera que estamos haciendo para esto es esto, difundir la libertad de pensamiento que genera el arte y la poesía fundamentalmente, que es lo que estamos hablando. Yo te diría, con vuestro permiso, voy a leer un poema mío que tiene un poco que ver con Rubén Darío. Casi, casi se podría decir que tiene mucho que ver con él. A ver si lo encuentro. Bueno, es de mi libro Verde y Poesía, que lo pueden encontrar en Internet, en Amazon. Google Books tiene una versión de una selección de páginas digitalizadas que se pueden leer gratuitamente en Google. Y si no, en Amazon se puede conseguir en papel y en libro electrónico también, que es mucho más barato. El poema dice así. Se titula Quiero escribir mi poema, puntos suspendidos, puntos suspensivos. Y dice así. Quiero escribir mi poema en tu cuerpo, ungir con verso tu piel, único papel indeclinable, único signo presente, lloviendo sobre mí ahora como la tarde, rigurosa y gris. Así, mi amor, mi amada, sueña, despierta, quédate así conmigo, fundida en ti, y solo suéñame, amor presente, mientras poso mis labios en tus senos, verás las gotas de lluvia en la ventana y nosotros, al calor de la vida, aquí juntos, reímos, nos reímos de todo,
porque la única forma de vivir es festejar la vida que se nos concede, es reír siempre. 1974, escrito en Buenos Aires. Gracias por vuestra atención. Qué No es bonito. Rubén Darío, pero ahí lo quería decir en homenaje a Rubén Darío, porque si hay un poeta amoroso, es este Rubén. Te están saludando desde Argentina el cantante de tango Guillermo Cuello, que hoy cumple años. Muchas felicidades, Guillermo, por los 35 que cumple, que sean muchos, muchos más. Muchas felicidades. También está con nosotros desde Argentina, desde Buenos Aires, el capitán Eguavo, Arnaldo, que dice, te felicita por la difusión de la cultura. Ojalá hubiera más gente que haga esto para difundir la cultura. También está Marcelino y Fátima desde Madrid, que te envían un fuerte, fuerte abrazo. Eso es bonito cuando la gente... Está Elizabeth de Gregorio Laferrer desde Buenos Aires. Dice, un fuerte abrazo, me encanta Rubén Darío, también me encanta lo que tú escribes. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a todos y tenemos pendiente hacer un chat, hacer una colección de los mensajes y ver si podemos subirlos en WhatsApp o en algún apartado que podamos entrar todos. Ya veremos cómo lo organizamos, pero queda la promesa que lo vamos a hacer, porque cada saludo lo tenemos que guardar porque es un tesoro. Sí. La verdad que me fascina, ¿no? Yo conocía algo de Rubén Darío, pero no todo lo que has explicado, la vivencia de él, el tener que salir de su país para hacer conocer sus letras. Aquí en México, Porfirio Díaz, que en ese momento era un dictador, le negó la entrada a México, cuando México siempre fue un país que aceptó, ¿no? A gente inmigrante, a gente que venía exiliada. Porfirio Díaz le cerró la puerta al gran Rubén Darío, cosa que muchos países de Latinoamérica le abrieron la puerta y se daban cuenta de la clase y la calidad que tenía este ser humano. Claro, fíjate que en el momento que viene a Madrid, entabla la amistad y la correspondencia riquísima que tiene con Juan Ramón Jiménez, conoce a Antonio Machado, a Manuel Machado, su hermano, conoce a toda la generación, conoce a los vascos, conoce a mucha gente que estaba en Madrid y que iba a las tertulias y a los salones. Todas esas correspondencias están en los archivos de cada autor. Yo tuve la suerte de poder ir a Puerto Rico porque Mm, quería conocer esa ciudad de San Juan de Puerto Rico y ver ese mar que veía Juan Ramón y otro gran poeta que murió también en Puerto Rico, que es Pedro Salinas. Pedro Salinas, ya hablaremos de él. Los dos son exiliados por la guerra civil y Juan Ramón Jiménez recibió el premio Nobel estando en Puerto Rico, estando su mujer muy enferma. Por eso no fue a la ceremonia, fue un amigo de él, un escritor. No me acuerdo en este momento quién fue a recibir el premio. ya. Y estuve en la biblioteca de Juan Ramón, la donó a la Universidad de Puerto Rico y que la tienen como una aula, como un tesoro allí, porque es inmenso todo lo que tienen. Tienen cajas y cajas de cartas y de notas de Juan Ramón Jiménez que todavía no están debidamente clasificadas, digitalizadas y puestas al conocimiento público. Hay muchísimo trabajo que hacer. Y así con todos los autores, porque piensa que Rubén Darío, por ejemplo, se comunicaba por carta con la gente. Entonces,
hay una carta de ida y vuelta es una tarea detectivesca que Mm. yo a veces como aficionado empecé a hacer, pero que es dificilísimo porque tienes que rastrear de qué sitio ha enviado la carta a este autor, dónde estaba el autor, buscar en los archivos de esa ciudad del autor destinatario y después la contestación de ese autor hacia dónde, porque igual Rubén Darío le dice, pues ahora escríbeme a Buenos Aires porque voy para allá. Y entonces es toda una pesquisa casi detectivesca. Y así en todos los de aquella época, todos los autores tienen una correspondencia, pero riquísima. Y cartas perdidas, ¿no? Cartas perdidas, pero cantidad, porque las cartas se archivaban y entonces lo que interesaba era la obra, pero las cartas quedaban en segundo plano. Y claro, pero las cartas son muy importantes porque te dan todo ese entorno de cómo fue esos años, cómo fue la vida, cómo estaba haciendo la vida de esos autores, ¿sabes? Porque el poema es casi una especie de don, como decía Borges. Me fue dado ese verso me lo dieron a mí, a mi conciencia, me lo dio la musa, me lo dictaron, que es muy borgiano decir, me fue dictado, me fue dictado ese cuento, esa imagen, me fue dictado. Borges, acordémonos que en estas charlas que tuvo en el Café El Colonial de Madrid a principio del siglo, él se presentó como poeta, porque él empezó a escribir literatura como poeta. Sus primeros libros fueron de poesía. Después se dedicó al texto corto, al cuento, pero él trabajó siempre como poeta al principio. Y al final de su vida, bueno, siempre estuvo cerca de la poesía, pero al final de su vida incluso escribía textos poéticos en narrativa, pero poéticos. La Ya, poesía siempre estuvo al lado de él. Era presente. su musa estaba al lado siempre con la mano de la musa apoyada en su hombro y cuando quería transmitirle algo le tocaba la frente. Borges siempre miraba hacia arriba cuando no tenía ya vista, pobrecito, que era director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires y iba con un estudiante, con alguien que estaba haciendo su tesis doctoral y tal, siempre lo acompañaban ida y vuelta por aquí. Yo así tuve la suerte de cruzármelo varias veces, porque yo vivía a dos calles de la Biblioteca Nacional en el barrio de San Telmo, el barrio antiguo. Así que por la calle México, él subía hasta la esquina de Perú y México, y yo bajaba de Chacabuco y México, y en Perú y México lo veía. Perdón, le dije una vez, porque una vez, claro, las aceras son medio estrechas y como ellos van de a dos, siempre alguien los llevaba del brazo. Yo no sabía por dónde pasar, ni por el lado de Borges o por el lado del ayudante. Qué buena anécdota, ¿no? Eh, Ahora, ¿qué habrá sido de estas bibliotecas, Claudio? Porque hoy en día, por lo que yo veo, por lo que leo, por lo que las bibliotecas no tienen el encanto que tenía antes, sin embargo, es el lugar donde se encierran los pensamientos, las historias, las vivencias de los grandes que hicieron la historia. Entonces, parece ser que hoy la gente como que no le interesa entrar en una biblioteca. ¿Será así? Sí, bueno, la biblioteca tiene ahora una especialización, que es donde van los alumnos a estudiar para sus exámenes, y porque hay silencio, apagan los teléfonos están mal vistos,
te llaman la atención. No te puedes llamar un teléfono en una biblioteca, lo tienes que desenchufar. Y eso para los jóvenes es muy bueno, porque los jóvenes no desenchufan el teléfono ni que los obligues con una chocolatina en la mano, ¿sabes? Los jóvenes están con los teléfonos que no pueden vivir sin ellos. Entonces, estar en la biblioteca es un momento de concentración, porque aparte están todos estudiando. Están todos, no se lee tanta literatura, sino se leen cuestiones de los créditos de exámenes que están haciendo. Ya. ¿Tú piensas que, bueno, esto me vino en mente, ¿no? Una anécdota de Juan Domingo Perón, cuando decía que no confiaba ni en la almohada donde dormía porque él a la noche hablaba, ¿no? Y guardaba los secretos en la almohada. ¿Tú piensas que la pluma, el lápiz, el bolígrafo, la lapicera de tinta encerraron muchos secretos que nunca se sabrán? Y el manuscrito digamos, es un tesoro que a veces está cerrado con 7 candados, como los cuentos antiguos. El manuscrito de los autores a veces no se puede ni descifrar. Hay autores que escribían, bueno, como se sabe de Leonardo da Vinci, que escribía a través de un espejo, un cristal manchado con hollín, ni siquiera un espejo. Él escribía al revés. Ah, Entonces le era incomprensible a la gente el, el, el lenguaje porque nadie se le había ocurrido poner un espejo. Él escribía al revés, todos los datos que tiene son escrituras al revés. qué fuerte. Ahora, Hay otros sí, autores que escribían deliberadamente confusa la letra para que solo ellos se entiendan lo que había escrito. porque las letras eran peligrosas, ¿no? Claro, bueno, siempre, Dependiendo de las siempre. épocas. No, claro, no voy a decir que ahora estamos libres. Ahora estamos más controlados que nunca porque el mismo teléfono que tienes al lado te está escuchando todo lo que dices y lo lleva a una central. En la central dicen, bueno, este oyente, a ver qué le puede interesar. La pizza, vamos a mandarle un anuncio de pizza, ¿no? Pero los manuscritos, la pluma, el lápiz, siempre tuvo ese carácter de de linterna que te va llevando por los caminos en sombra y te va guiando. El lápiz la lapicera, la pluma, son muy importantes para escribir porque tienen una historia detrás. Entonces tú cuando escribes con una lapicera o un lápiz de grafito, estás escribiendo como se escribía hace muchos siglos. Así se escribía desde que inventaron los chinos la tinta, así se empezó a escribir y Marco Polo la trajo, era una maravilla. Entonces así se empezó a escribir. Claro. Antes se escribía con lápiz grasosos, pero todo lo que es el instrumento mismo, cuando lo tienes en la mano, el lápiz o una lapicera fuente, te da como una especie es como una especie de salvoconducto. Uno se siente defendido por un lápiz o una lapicera, porque si te pones a escribir con una lapicera, sabes que todo el borrón que hagas va a quedar, no solo va a quedar en el papel, sino que como le pasaba a Napoleón, que siempre andaba manchado de tinta porque era muy impulsivo y sacudía la pluma, que era pluma de verdad, eran plumas de ganso afiladas, para eso tenía su edecán que le afilaba las plumas de ganso y las sacudía así y se manchaba toda la chaqueta, todo el pantalón blanco que tenía y la tinta y la lapicera es como un salvoconducto que tienes para escribir y es una obligación de hacer las cosas bien.
con estos instrumentos. Son instrumentos nobles. Para Ya. mí es un instrumento noble como un violín, lo mismo. Ahora, hablas de la escritura, ¿no? Los chinos hicieron la tinta, pero en Egipto escribían los papiros, ¿no? ¿Con qué lo escribían? Sí, escribían, bueno, no sé con qué, pero puede ser que escribieran con otras mezclas. No sé Mezclando, si escribían. usando plantas y haciendo el color. Claro, sí, 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 sí. Los egipcios eran maestros en todo esto. Así que los papiros que todavía se salvan de ellos seguramente eran mezclas. Porque los chinos inventaron la belleza de la tinta china, que por eso se llama tinta china, porque es una tinta tan fina y tan hermosa que las plumas le daba una escritura preciosa, porque la tinta china se escurría lentamente y tenía una elegancia del trazo. La elegancia del trazo que se hace con la tinta china es muy difícil hacerla con unas mezclas más vulgares, ¿sabes? Por eso lo decía. Pero los egipcios seguramente hicieron mezclas de tintas extraordinarias, porque ellos hacían también, los papiros los hacían en colores, hacían ilustraciones en colores, estaba todo en color, estaba. Fíjate. Incluso las esculturas griegas que nosotros vemos de ese blanco impoluto, no es que eran blancas, estaban totalmente policromadas, tenían todos los colores, la piel, los ojos, todos los colores, las pestañas, tenía todo pintado. Lo que pasa es que con los siglos se fue saltando la pintura. Ya, hasta han pintado los muros, ¿no? Han hecho dibujos hablando de la historia, hablando de su propia historia, ¿no? Con unos dibujos, como dices tú, hasta en color. Eso se ve muy bien en Pompeya. Felizmente Pompeya pudo ser descubierta porque estaba enterrada y era un monte. Y a alguno se le ocurrió en el siglo XVIII de escarbar ahí a ver qué, porque ese monte le parecía medio extraño. Y era efectivamente la ciudad de Pompeya que estaba abajo, sepultada por la gravilla y la ceniza del volcán. Pero en Pompeya se ven las policromías, los dibujos en color de los romanos, pero una cosa impresionante, la viveza, cómo decoraban todas las paredes, todo, incluso le hacían las esquinas, se las hacían con volutas con, con esculturas que no existían, que estaban pintadas, pero que parecía que estaban ahí apoyadas y que eran de espesor, o sea, que manejaban la sombra, manejaban una maravilla, eran los romanos en eso. Y vivían a todo color, que eso hay que verlo. Disfrutaban de la vida a todo color, no es que eran todas las esculturas blancas y los templos blancos, no, estaban todos policromados, todos cubiertos de color. Lo que es la historia y la suerte que hemos tenido de poder conocer Pompeya, ¿no? Porque estoy de acuerdo contigo, los colores, las paredes, cómo y una ciudad, como decías tú, ¿no? Un monte que no se sabía qué, y cuando empezaron a excavar encontraron toda la ciudad de Pompeya. Hablando de ciudad, algún día me gustaría que nos hablaras de la gran biblioteca de Alejandría, ¿no? Que dice que guardaba todos los escritos de casi todo el mundo. La biblioteca de Alejandría era lo más importante en aquel entonces. Y parece que fue un incendio el que la quemó y destruyó la mayor parte, pero se habrá salvado muchísimo y fue después restaurado, copiado. Las copias de los rollos de la biblioteca de Alejandría salvaron gran parte de la historia de la humanidad, porque allí estaban todos, estaban los griegos, estaban todos los antiguos, y los egipcios, había cantidad, era impresionante el volumen de De rollos escritura, que sí. tenían
de pergamino, ¿sabes? Muy inflamable, lógico. Claro, Por eso los sumerios se salvaron con su escritura tan compleja de cuneiforme con palitos que hendían la arcilla, porque los sumerios que son del 3000 años antes de Cristo, escribían sobre arcilla y la arcilla la horneaban. Entonces la arcilla son tablillas y las tablillas son indestructibles, llegaron hasta el día de hoy. Entonces, cuando los expertos eh, dilucidaron todo el alfabeto sumerio, están las relaciones absolutamente fieles de lo que pasó, porque no hay ninguna destrucción. La tablilla está entera, hay miles de tablillas enteras. Y es una maravilla porque se puede seguir paso a paso, día a día, todas las anotaciones que hacían los escribas de las cuestiones de asuntos, que a veces son asuntos cotidianos, que le vende una cabra, que tal y cual, son cosas así, a veces de todos los días, ¿verdad? qué increíble lo de la tablilla, ¿no? Qué ingenio que tuvieron, porque era más o menos la misma época, ¿no? Sí, un poco antes, bueno, pero con los Un poco egipcios, claro, antes, un sí. poco claro, las tablillas. Así Fue sé que lo más resistente del pasado, lo más resistente en, la, en ta- lo que son los mensajes. la tablilla de los 10 mandamientos no se encontró nunca, ¿no? Bueno, dicen que no, pero bueno, eso ahí tendríamos que investigar a ver qué pasa, porque los rollos que se encontraron en el Mar Muerto y todo, que se encontraron hace 20 o 30 años recién en unas vasijas, esos pergaminos, ahí son pergaminos o papiros, que hay que reconstituirlos piecita a piecita porque están deshechos. Claro. Ese trabajo, una maravilla que lo llevan todas las facultades de historia de todo el mundo y se relacionan entre ellos, porque es un trabajo que dura muchos años, muchos años. Uno no piensa todo el trabajo que hay ahí detrás para qué es lo que pasó también con los rollos que se salvaron de la Biblioteca de Alejandría. Vamos a ver si hablamos un poco de la Biblioteca de Alejandría en la próxima. Ya, debe ser Dicen que fue un incendio totalmente fortuito y que nadie se imaginaba que iba a pasar, claro, como siempre. Mm, exacto. Bueno, te saluda Dora Gallo desde la provincia de Santa Fe, Argentina, una compañera de radio. Dice, qué bonita charla que han tenido de recordar a Darío y recordar la historia, lo que son los poetas, la literatura, que hoy se va perdiendo, día a día se pierde. Un fuerte abrazo a Claudio y a Marco. Muchas gracias. Son cosas que a veces no conocemos, ¿no? Yo había cosas que no conocía, sí, sabía de Darío la forma de escribir, pero claro, tú nos has explicado y por qué viajaba, por qué tuvo que salir de su país. En algunos lugares lo veían bien, en otros mal, pero claro, gracias a Dios su escritura quedó y es una opinión para todos ustedes que están escuchando el programa que hay que leer, hay que tratar de leer, saber la historia de por qué escribieron, de por qué hoy la escritura de antes es diferente a la de ahora, de ahora, qué es lo que querían decir, qué expresaban en ese grito de libertad plasmado en un papel con una tinta para que se nos quedara y después las impresiones en los libros para poderlos leer. Increíble la historia, Claudio, de lo que es la Te voy a, literatura. Sí, te voy a recitar un último poema de Rubén Darío que te demuestra el carácter de él, la generosidad que tenía. Otro español cantado, otro español más joven que él, cantado por Rubén Darío, que lo conoció en España,
Antonio Machado. Y el poema dice así: misterioso y silencioso, iba una y otra vez. Su mirada era tan profunda que apenas se podía ver. Cuando hablaba tenía un dejo de timidez y de altivez, y la luz de sus pensamientos casi siempre se veía arder. Era luminoso y profundo, como era hombre de buena fe. Fuera pastor de 1000 leones y de corderos a la vez. Conduciría tempestades o traería un panal de miel, las maravillas de la vida y del amor y del placer. Cantaba en versos profundos, cuyo secreto era de él, montado en un raro Pegaso, un día al imposible fue. Ruego por Antonio a mis dioses, ellos le salven siempre. Amén. Un verso casi profético, porque Rubén Darío no supo el destino que le esperaba a Antonio Machado, emigrante con su madre vieja cruzando la frontera a Francia y muriendo en el pueblo de Francia de al lado de la frontera, en Cervere, por culpa de la guerra civil. Esto lo escribió muchísimo antes. Lo escribió en 1905 o 1907, que es una fecha datada por los estudiosos, ¿verdad? Ya. Antonio Machado se fue casi caminando los últimos kilómetros de la frontera en esa guerra, en un éxodo de miles y miles de personas que se iban. Entre ellos se fue él con su madre. La madre murió en Collioure, ahí en el pueblo de al lado de la frontera, y él murió poco después. ¿Cuánta gente con la letra, ¿no? Donde expresaban a través de las letras de su libro, las escrituras, los gritos de libertad o desconformidad con lo que estaban viviendo y cómo fueron perseguidos, ¿no? No dejaban que siempre, ¿cómo se dice?, la censura, los ponían como traidores, y sin embargo eran personas tan humildes que lo único que hacían era expresar lo que sentían. Qué Y injusticia. hacían el ejercicio básico del ser humano, que es pensar en libertad, que es lo que todos los tiranos les da miedo y lo persiguen siempre ferozmente, el pensar en libertad. Todos los tiranos tratan de hacer censura siempre, porque tienen miedo que la gente piense en libertad. Cuando pensar en libertad es la poesía solamente se puede hacer en libertad. La Claro. poesía no se puede hacer con una obligación o con una violencia para que escriban, o no es un trabajo forzado, no se puede. Entonces, solamente en el siglo de oro español, que algún noble le encargaba a un poeta, oye, cántame algo de los jilgueros o de los ruiseñores. Y sí, sí, porque eran temas humanos, temas que se podía cantar perfectamente. Era un encargo, como un pintor le encargaban algo, ¿verdad? Pero, pero el pensamiento en libertad es la poesía desde siempre. Y incluso esas rimas por encargo que hicieron los grandes, tanto Quevedo como otros, que vivían, acordémonos que los primeros literatos que empezaron a vivir de su trabajo poético fueron los del siglo de oro, entre ellos Quevedo, el gran Quevedo, ¿no? El inmortal. Entonces, ellos no tenían problema en vender un poema. No hay que creerse que el dinero es malo siempre. El dinero es bueno si ayuda a cosas buenas y es malo si ayuda a cosas malas. El dinero es un instrumento nada más. Eh, a ver si lo que voy a decir es coherente, ¿eh? En el sentido de es mi memoria.
el Cyrano de Giverret, ¿cómo es? El Cyrano de Bergerac. de Bergerac. Escribía para otras personas, ¿no? La gente le encargaba, o de repente un hombre quería conquistar a una mujer y él escribía para lo que tenía que decirle. Claro, tal cual, tal cual. Porque acordémonos que hasta bien entrado el siglo XX, la gran mayoría de los países, la mitad de la población era analfabeta, no sabía escribir, Mm. ni leer ni escribir. Entonces le encargaban a los letristas, a los trovadores, a los coplistas, le encargaban algo, le encargaban una canción, un poema, le encargaban y le pagaban con lo que podían. El poeta de todas partes de Occidente cobraba a veces con una gallina o unos huevos un verso que le hacían para que la amada pueda oír algo bien florido, porque igual el novio no sabía nada de cómo decir las cosas, ¿verdad? Pero ahí aprendía porque le pagaba con unos huevos al trovador que pasaba por el pueblo ese día para cantar y cobrar algo con la gorra. Entonces ahí el novio se lo aprendía de memoria y se lo recitaba a su Dulcinea, ¿no? Yo no sé, a veces la repiten la película, porque es una película de más de 50 años atrás, y mucha gente dirá si era verdad o mentira, es verdad. La literatura estaba presente en el conquistar a la dama para otra persona, ¿no? Y yo creo que a veces esas personas que escribían para conquistar la dama para otro hasta se podía llegar a enamorar, ¿no, Claudio, de esa persona? Claro, claro, porque el arte y la poesía no son ajenos a la pasión. El arte se escribe con pasión, la poesía tiene pasión, entonces está mezclada al corazón y a las manos y al cuerpo del humano. O sea, todos tenemos lo mismo, todos tenemos esa pasión. Entonces, la poesía también lo que hace es despertar la pasión de la mujer o del hombre también, ¿no? Mm. Porque me acuerdo, por ejemplo, la Alfonsina Storni, nuestra querida Alfonsina, fue amada por los grandes poetas, entre ellos Leopoldo Lugones. Lo enloqueció a Lugones, lógico, porque son cosas que van muy cerca. El Sí, sí. conocimiento, la poesía, la pasión por la poesía y la pasión por lo que se tiene adelante, ¿no? Puede ser, se despierta, lógico, ¿por qué no? Claro. A- Aparte que es el amor, y el amor es lo que mueve el mundo, es la vibración básica del universo, es el amor, ya se sabe. Hemos pasado un momento maravilloso, Claudio, hablando de historia, de poeta, de hecho, de vivencia, de momentos, de incertidumbre, ¿no? Porque eh, recuerdo cuando te preguntaba si la pluma o con qué escribía guardaría secreto, ¿no? Que si, fíjate, si pudiera hablar una pluma de Becker o de Machado, de Darío, y que nos contara qué es lo que pensaba cuando escribiera, bueno, sería increíble. Pero bueno, hemos hablado de todo esto, lo que encierra la literatura ante un grande como es Claudio Serra Brown, que nos explica la historia, nos explica la literatura, los escritos, el personaje. La verdad que aprendemos mucho, Claudio. Querido Marco, pero todo lo que pueda hablar sobre el tema ya sabes que es mi vida. Después quería decir que al oyente que se compre un lapicito 3B, que son los blandos, que pueden escribir en cualquier lugar, Tres o veces. 4B incluso, que lo corte por la mitad, que lo haga más chiquito, que le quepa en la palma de la mano y que lo caliente un poco. ¿Ah? Ya verás como el grafito empieza a vibrar y ese grafito que escribe va a escribir cada vez mejor. Guárdenlo y úsenlo solamente para las cosas importantes, cuando estén concentrados. Ya verás cómo va a ser el compañero de ese lápiz.
Qué buena Y opinión. si hacen lo mismo con una lapicera de tinta, también. Siempre guárdenla cerca del cuerpo, que note el calor del cuerpo, Ah, como se hacía antes con las cruces. Ahí está, un lápiz. lo voy a partir, lo que no sé qué tipo de lápiz, qué No, número, porque ¿no? los duros son de 2B para un 1B, 1H, esos son duros, pero el 3B y el 4B son ideales porque tienen un grafito grasoso ya, un grafito que marca lindo, marca muy bien. Y Ahora es voy un a mirar. grafito antiguo. Los antiguos escribían con lápices grasosos. Me has puesto la tarea como si fuera un profesor, yo el alumno. Voy a mirar de los lápices que tengo si encuentro, si no lo voy a comprar y voy a hacer como dijiste, lo voy a partir y voy a tratar de escribir a ver qué me sale. Mira, me ¿Sabe? puso un interrogante muy bonito y yo sé que todo el mundo lo puede hacer. Lo que pasa es que somos vagos, nos encerramos con otras cosas, pero me gustó la idea, me gustó. Claudio, nos vamos. Eh, ha sido un gusto. A las personas que nos están escuchando, ya vamos a subir los programas por YouTube, lo vamos a subir también en Spotify. Ya vamos a mejorar. Mañana a ver si podemos tener una reunión con Nancy para que hable Claudio y Nancy y empiecen a darle forma a toda la parte técnica. Y bueno, creo que ha sido un programa interesante, ¿no? Donde hemos hablado un poquito de la historia de lo que es la interpretación de las Olimpiadas, de cuándo nació a lo que es hoy, el comercio, el merchandising. Y bueno, lo que único que es que no trae paz. Antes traía paz entre los pueblos, hoy nada, hoy lo único que interesa son los petrodólares, el euro y el dólar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, que este programa sirva, ¿no? Para enriquecer la mente y el audio, que es muy importante. Coincido totalmente con lo que dice. Es un placer charlar contigo, querido Marco. Aparte, otra cosa, ellos tendrán todos los petrodólares y el merchandising, pero nosotros tenemos un papel doblado en cuatro y un lapicito que lo llevamos en el bolsillo del pantalón y siempre podemos escribir una idea. Y esa idea es libertad y eso no nos lo van a quitar. Tanta verdad. Bueno, nos vamos con una canción de Nacha Guevara, con Lito Vitale, el gran músico argentino Lito Vitale. Fíjate que esta canción está, como fue al azar, la tenía preparada antes sin saber de lo que íbamos a hablar. Nacha Guevara va a cantar, voy a cantar lo que se me canta. Yo creo que con libertad. Un fuerte abrazo, Claudio. Un- Querido Marcos, un fuerte abrazo a ti y a todos los oyentes. Ya nos comunicaremos por mi intermedio de YouTube o de hacer un WhatsApp para tener correspondencia en toda la semana. claro que sí. Nos vamos. Tú no te vayas, Claudio, quédate un segundito, pongo la canción y será hasta la próxima semana, el próximo sábado con Calidoscopio. Ahora después te mando el programa grabado y mañana voy a tratar de ver, yo te mando un audio primero para ver si podemos conectarnos con Nancy y ya quedas con ella para hablar, para así ya empiezan a Perfecto, promover todo esto. perfecto, excelente, Marco. Una maravilla, ya verás cómo a la gente le va a gustar.